Esta mujer estadounidense viajó por primera vez a Irán con su esposo para conocer a la familia de él. Apenas bajaron del avión, sus suegros le regalaron un chador, una túnica larga que todas las mujeres deben llevar. Al ver que en la calle todas iban vestidas igual, Betty sintió un escalofrío de incomodidad. Le preguntó a su marido qué pasaría si decidía no ponérselo. Él le respondió que la arrestarían. Aunque comprendía la gravedad de la situación, jamás imaginó que solo por dejar ver un mechón de su cabello podría provocar la ira de los agentes armados. Ellos la reprendieron con furia y su familia política suplicó entre lágrimas mientras las mujeres ajustaban su velo apresuradamente. Solo entonces los oficiales se marcharon satisfechos. Como auténtica norteamericana, Betty no podía entender esas costumbres. Aunque se sentía incómoda, pensó que solo sería por una semana antes de regresar a Estados Unidos y trató de calmarse. Pero cuando llegó el día del regreso, descubrió que su esposo había renunciado a su trabajo en América. Ni ella ni su hija podrían marcharse. Aquel golpe fue devastador para Betty, que se rebeló con todas sus fuerzas. Su marido, antes amable, la abofeteó por primera vez. Sin saberlo, esa sería solo la primera escena de su pesadilla. Él le arrebató el pasaporte y el dinero. Desesperada, Betty fue al salón, intentando quejarse ante sus suegros de la violencia de su esposo, pero no solo no recibió consuelo, sino que fue duramente reprendida, culpando a su marido por no controlarla mejor. Ante una familia tan fría, Betty se hundió en la desesperación, mientras su marido la observaba en silencio. Sin otra salida, Betty buscó ayuda en una embajada, pero ya no existía embajada estadounidense. Acabó acudiendo a la embajada suiza, esperando que pudieran contactar a las autoridades de su país. Al ver a otro occidental, Betty sintió un destello de esperanza. Sin embargo, tras escuchar su historia, los funcionarios le explicaron que, al estar casada con un iraní, también era considerada ciudadana iraní y debía someterse a las estrictas leyes para mujeres. El personal mostró compasión, pero no podía hacer nada. Al regresar a casa, su esposo se volvió aún más violento. Para recuperar su confianza, Betty no tuvo otra opción que fingir sumisión. Su marido, sabiendo que la niña era su punto débil, nunca les permitía salir juntas. Betty solo podía aferrarse al teléfono, buscando ayuda en secreto. Tras muchos intentos, un comerciante que había estudiado en Estados Unidos le ofreció su ayuda. Cuando logró contactar con las autoridades norteamericanas, lo único que recibió fue comprensión, pero ninguna solución. Justo cuando se marchaba, el dueño de la tienda le dijo que quizá podía hacer algo. Días después, le presentó a un grupo de contrabandistas. Le pidieron $10,000 y le explicaron una ruta de escape rudimentaria. Le prometieron que podría pagar una vez llegara a Estados Unidos. Aquello encendió una chispa de esperanza en Betty. Al día siguiente, su hija, recién inscrita en la escuela, no paraba de llorar. El marido permitió que Betty la acompañara durante el primer día. Después de dejarla en clase, Betty fue a reunirse con los contrabandistas para concretar el plan de huida. Pero esa tarde, su esposo apareció antes de tiempo en la escuela. Al verla, la golpeó sin decir palabra. Su breve desaparición lo había enfurecido aún más. Rompió el cable del teléfono, se llevó a la niña y encerró a Betty indefinidamente. Durante 2 meses, solo veía la comida que le dejaban a la puerta, en un cuarto helado y oscuro, hasta que una noche, una explosión cercana rompió las ventanas y acabó con su encierro. Corrió hacia su esposo y su hija, fingiendo sumisión, diciendo que había aprendido su lección. Pasaron los meses, y Betty empezó a parecerse a las mujeres del lugar, como si hubiera aceptado esa vida. Pero en realidad, nunca abandonó su plan de fuga. Todo era parte de su estrategia para que su marido bajara la guardia. Un día recibió una llamada diciendo que su padre estaba gravemente enfermo, y para su sorpresa, su esposo le permitió viajar a Estados Unidos, con la condición de vender la casa y volver con el dinero. Pero cuando Betty preguntó, con cautela, si podía llevarse a su hija, su marido estalló en cólera. En realidad, solo quería que ella regresara con el dinero. Dejar a la niña en Irán significaba que Betty tendría que volver. El tiempo se agotaba, y Betty decidió arriesgarlo todo. Más detalles, muy pronto. Gracias por mirar.